Hi, ministry partners, Marcus and Edgar. Compañeros del ministerio, aquí estamos Marcus y Edgar. As promised, we said we would like to send you out a devotion once a week. Y como les prometimos, nos gustaría mandarles un devocional una vez a la semana. So I wanted to share with you today out of Nehemiah 4. Entonces quiero compartir con ustedes el día de hoy en Nehemías 4. I'm covering verses 1 through 14, but I'm just going to pull a few out to talk about. Y voy a cubrir desde el versículo 1 al 14, pero voy a hablar solamente de algunos de ellos. Just a little background on this. This is where Nehemiah has heard the call of the Lord. Para darles un poquito de trasfondo de esto, es cuando Nehemías escuchó el llamado del Señor. To rebuild the walls in Jerusalem. Cuando el Señor le llamó para que pudiera reconstruir a las murallas de las murallas. And as I've been reading through this, I see some comparisons to the times that we're in today. Y mientras yo estaba leyendo esto, he visto algo así como algunas comparaciones a los tiempos que estamos viviendo hoy. But as you start reading in this, Pero mientras comienzas a leer, you see that Nehemiah is getting some people are just kind of giving him a hard time. y te das cuenta que algunas personas le estaban dando un mal tiempo a Nehemías, le estaban atacando. He has this call to rebuild these walls. Él tenía este llamado para reconstruir las murallas. But he's hearing from some people from the outside saying, no, you can't do it, or no, it's not going to work out. Pero él escuchaba por gente que estaba allá afuera diciéndole, no lo vas a poder hacer, no va a funcionar. Just a lot of negativity. Y mucha negatividad. But I really like what he does in verse 4. Pero me gusta mucho lo que él hace en el capítulo 4. You can read this for yourselves. Y ustedes pueden leerlos ustedes mismos. But in verse 4, instead of responding to the negativity, Pero en el verso 4, en lugar de él responder a todas las cosas negativas que les decían, Nehemiah goes right to the Lord. Nehemías fue directamente con el Señor. And verse 4 says, hear us, O God, for we are despised. Y luego le dijo en el capítulo 4, decía, por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. And talking about the people that are speaking negatively to him. Y él estaba hablando de la gente negativa que estaba hablando en contra de él. He says, turn their insults back on their own heads and give them over to the plunder in the land of captivity. Y luego le dice, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. So Nehemiah is not going to engage with the people that are speaking negatively to him. Entonces Nehemías no se estaba enganchando con la gente que estaba hablando cosas negativas acerca de él. He knows what he's been called to do. Él sabía lo que él había sido llamado a hacer. And so when the obstacles are coming, he's going directly to the Lord. Entonces cuando los obstáculos venían, lo que él hacía es de que él iba directamente con And so el you Señor. read in verse 6, Y luego lees en el versículo and it 6. says, so we rebuilt the wall till all of it had reached half its height. Y luego dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. And I love the end of this verse. Y me encanta cómo finaliza con este versículo. For the people worked with all their heart. Y decía, porque el pueblo trabajó con todo su corazón. As leaders, I think there's something there for us. Y yo creo que como líderes hay algo ahí que es para nosotros. When we bring our focus back and we keep our focus on the Lord, Cuando nosotros traemos nuestro enfoque una vez más al Señor, those that we have the privilege to lead, a todas las personas a las cuales tenemos el privilegio de dirigir, I believe they see that, and you see what happened in Nehemiah's situation. ellos pueden ver esto y tú lo puedes ver que eso sucedió en la situación con Nehemías. He didn't engage in the negativity, he kept his focus on the Lord. Él no se enganchó con las cosas negativas, sino que él fijó su mirada en el Señor. And for the people worked with all their heart. Y luego, por causa de eso, la gente trabajó con todo su corazón. And of course, we all know how this works. Y por supuesto, todos sabemos cómo todo esto funciona. Negativity doesn't often just go away forever. La negatividad no solamente se va para siempre. So those that had been throwing insults at them, Entonces todos aquellos que le estaban dando insultos a it's Nehemías, like they're going to up their game now. They're going to try something else. entonces ellos empezaron a buscar otras maneras de hacerlo. It says in verse 8, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. Y en el versículo 8 dice que ellos acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en Jerusalén. But again, Nehemiah,
Pero una vez más vemos a Nehemías. Verse 9, but we prayed to our God and posted guards day and night to meet the threat. Nehemías en el versículo 8 dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Again, he decides to keep his eyes on God. Una vez más, él decide mantener su vista en Dios. But look what starts happening even inside his own camp. Y fíjate lo que empezó a suceder aún dentro de su campamento. And maybe you can imagine this, maybe you've seen this happen in your churches, in your ministries. Y a lo mejor tú puedes imaginarte lo que estaba sucediendo porque a lo mejor esto ha pasado en sus ministerios o en sus iglesias. In verse 10 it says, meanwhile the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. En el versículo 10 dice, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. So you can kind of imagine it's like all this negativity and all this fighting and all this trouble. Imagínate toda esta negatividad y toda esta pelea, todo este problema. It seems to be starting to just kind of overtake them. Parece como que empezó a tomarlos a ellos, a los que estaban dentro. I mean, it says they had already built half the wall. Mira, ellos ya habían construido la mitad de la muralla. They had already accomplished so much. Ya habían alcanzado tanto. But just everything they're hearing from the outside and now even on the inside Pero ahora todo lo que ellos estaban escuchando de afuera y también de adentro is beginning to just trouble them, and they're feeling like they can't do it. empezó como a hacer un problema en ellos y luego se sintieron como que no podían hacerlo. So as you just read a little further down in verse 14, Entonces si lees más abajo en el versículo 14, Nehemiah, Nehemías, again just an incredible leader. Otra vez este increíble líder, It says, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them, talking about the people that are coming to attack. And here's the key, remember the Lord, who is great and awesome, and will fight. And you need to fight for your families and your sons and your daughters. en el versículo 14 dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Y él se estaba refiriendo a la gente, que no le tuvieran miedo a la gente que los estaba atacando. Dice, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos y por los hijos y sus hijas y por sus esposas y sus hogares. Sorry, I didn't mean to cut you off. Some of what I've just been sensing as I've read this Unas cosas que yo he estado sintiendo mientras yo leía esto, is the times that we're in, que el tiempo en el que estamos ahora, there's a lot of negativity in the air. hay mucha negatividad en el ambiente. There's a lot of confusion in the air. Hay mucha confusión. There's lots of things that are going on around us. Hay tantas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. And maybe we're just starting to feel the weight of all of this. Y a lo mejor estamos empezando a sentir todo el peso de lo que está sucediendo. In all honesty, I will say yes, that's me. I have been there. Y honestamente yo puedo decir sí, eso me ha pasado a mí. Sometimes it just feels a little overwhelming. Y a veces te sientes un poco sobrecargado. But as we bring our eyes back and focus on the Lord, Pero cuando traemos una vez nuestra mirada y nos enfocamos en el Señor, we see the things that the Lord is doing. podemos ver las cosas que el Señor está haciendo. We acknowledge Him. Y le reconocemos. We know He's fighting the battles for us. Y sabemos que Él es el que está peleando la batalla por nosotros. All we have to do is keep our eyes focused on Him. Y todo lo que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada en Él. Through that, Y a través de esto, I think He will carry us through these times. Él nos va a llevar durante todo este tiempo. Let's not be like the people we're reading about. No seamos como la gente de la que estamos leyendo. They had already built half the wall. Ellos ya habían construido la mitad de la muralla. A huge task. Era una gran tarea. But then the circumstances began to come and just fall on them. Pero luego las circunstancias empezaron a caer sobre ellos. And they lost sight of what had already taken place. Y luego se descuidaron y dejaron de ver lo que ya habían hecho. Let's not lose sight of what God has been doing. No dejemos de ver lo que Dios ya ha estado haciendo. And let's keep our eyes focused on Him, because I believe we're going to see some great things in the weeks and months to come. Y mantengamos nuestra mirada en Él, porque yo sé que vamos a ver cosas
cosas grandes en las semanas y los meses que vienen. So we just want to encourage you today. Entonces solamente quiero animarles. Just keep the strength and keep your eyes focused on Him. Por favor, manténganse su fortaleza y su mirada en Él. And that is our prayer for you. Y esto es nuestra oración para ustedes. And that is a prayer that we welcome you to pray for us. Y esa es la oración que damos la bienvenida, que ustedes oren por That nosotros. we can all remain focused on Him. Que todos nos mantengamos enfocados en Él. And we'll talk to you again soon. Y hablaremos con ustedes pronto.